A ver, hay historias de éxito que, bueno, nacen del ingenio, ¿no? Otras, pues de la pura casualidad. Pero hay algunas, las más legendarias, que nacen de la venganza. Y hoy vamos a contar una de esas. Vamos a meternos de lleno en la historia de una consola que lo cambió absolutamente todo. Una que nació de una de las rupturas más sonadas de la historia de la tecnología. Sí, hablamos de la PlayStation. Uf, la mayor traición jamás vista en la industria. Es que, para entender cómo Sony acabó convirtiéndose en un monstruo de los videojuegos, hay que empezar justo aquí, en esta frase, porque resume a la perfección el dramón que lo empezó todo. Venga, vamos al lío. Bien, una alianza prometedora. Vamos a situarnos, ¿vale? Principios de los 90. El mundo de los videojuegos tiene un rey absoluto, Nintendo. Pero la tecnología no para, y empieza a sonar con muchísima fuerza una cosa llamada CD-ROM. Parecía el futuro, vamos. Y claro, Nintendo no quería quedarse atrás, así que buscó un socio. Y no uno cualquiera, no. Se alió con un titán de la electrónica, Sony. El objetivo era la Nintendo PlayStation. Ojo al nombre. ¿Y qué era esto? Pues un cacharro, un periférico con lector de CD para la Super Nintendo. La idea era que Sony, que de hardware sabía un rato, se encargara de fabricarlo. Era, sobre el papel, la combinación perfecta, ¿no? Lo mejor de los dos mundos, los juegazos de Nintendo y la capacidad brutal de los CDs de Sony. Parecía el equipo soñado, de verdad. La traición en el CES. Y aquí es donde todo se tuerce. Pero no un poco, no. Se viene abajo de la manera más pública y, sinceramente, más humillante que nos podamos imaginar. Y el escenario no podía ser otro. El Consumer Electronics Show de 1991, que era, vamos, la feria de tecnología más importante del planeta. Es que hay que imaginarse la escena. Día 1. Sony, toda orgullosa, sube al escenario y anuncia a bombo y platillo su alianza con Nintendo. Fiestón. Pero, al día siguiente, Nintendo da su propia conferencia. Y de repente, delante de todo el mundo, sueltan la bomba, que rompen el acuerdo con Sony y que se van con Philips, su mayor competidor. O sea, dejaron a Sony tirada, expuesta y humillada delante de toda la industria. Una locura. ¿Pero por qué? ¿Por qué este giro de guión tan bestia? Pues la respuesta es una palabra: control. El quid de la cuestión estaba en el contrato. Daba a Sony el control sobre la publicación de los juegos en CD. Y claro, para Nintendo, que siempre ha sido súper protectora con sus licencias, con su ecosistema, ceder ese poder era algo impensable. El miedo a perder el control de su propio negocio fue más grande que cualquier otra cosa. Nace una leyenda. A ver, seamos sinceros, después de una humillación así, cualquier otra empresa habría dicho hasta aquí hemos llegado y se habría olvidado de los videojuegos para siempre. Pero Sony no. Con el orgullo por los suelos, tomaron una decisión que, literalmente, cambió la historia. En vez de rendirse, dijeron, sí, pues ahora seguimos, pero por nuestra cuenta. Y aquí es donde aparece el protagonista de esta parte de la historia, Ken Kutaragi. Atentos a este nombre. Se le conoce como el padre de la PlayStation, y con razón. Fue el ingeniero que se plantó delante de los jefazos de Sony y les dijo que ni se les ocurriera tirar el prototipo a la basura. Todo lo contrario. Les convenció de que tenían que usarlo para crear su propia consola y competir de tú a tú contra los que les acababan de traicionar. Vale, la arquitectura. Lo interesante no es solo el cacharro por fuera, sino lo que llevaba dentro. Kutaragi y su equipo no estaban haciendo una consola para el presente, estaban pensando en el futuro. El corazón de la bestia era una CPU de 32 bits, la R3000A, y estaba diseñada con un único y claro objetivo: ser la reina de los gráficos en 3D, de los polígonos. Esto, que ahora nos suena a lo más normal del mundo, iba a definir toda la siguiente generación de videojuegos. La fórmula del éxito. Porque claro, tener una máquina potente está muy bien, pero con eso no basta. El exitazo de la PlayStation se cimentó en una serie de decisiones brillantes, jugadas maestras que la separaron por completo del resto. Y la primera gran jugada, la apuesta clave, fue el CD-ROM. Hay que pensar que Nintendo se mantuvo fiel a los cartuchos con su Nintendo 64, pero los CDs es que era otro mundo. Tenían una capacidad de almacenamiento gigantesca y, muy importante, eran muchísimo más baratos de producir. Esto fue como miel para las abejas para los desarrolladores. De repente podían crear mundos enormes, meter escenas de vídeo, cosas impensables en un cartucho. El ejemplo perfecto es Final Fantasy VII. Pero ojo, que la innovación no se quedó solo en la consola. El mando. Sony reinventó la manera de jugar. Se dieron cuenta de que los nuevos mundos en 3D necesitaban una nueva forma de control, algo más intuitivo. Y fijaos en la evolución. En el 95, el mando clásico, digital. 2 años después, en el 97, ¡pum!, llegan los sticks analógicos, que nos daban una precisión de movimiento increíble. Y ya en el 98, la guinda del pastel, el DualShock, la vibración, poder sentir el juego. No estaban haciendo solo un mando, estaban creando el estándar que usamos hoy en día.
Los reyes de la generación, porque la apuesta de Sony no es que funcionara, es que arrasó. Fue un auténtico tsunami. La combinación de una tecnología brutal, un catálogo de juegos para quitar el hipo y un marketing que por primera vez apuntaba a un público más adulto, todo eso convirtió a la PlayStation en un fenómeno cultural, un antes y un después. Y si hablamos de cifras, bueno, esta habla por sí sola. 102.400.000 unidades, una auténtica barbaridad. Fue la primera consola de la historia, la primerita, en romper la barrera de los 100 millones de unidades vendidas. Un hito que lo cambió todo y que dejó claro quién mandaba ahora en la industria. Y claro, este éxito no vino de la nada. Se apoyó en un catálogo de juegos que es simplemente legendario. Fijaos en la lista. Gran Turismo, con más de 11 millones de copias, una locura, o el mítico Final Fantasy VII, rozando los 10 millones. Es que estos juegos no solo hicieron que la gente comprara la consola, definieron los gustos y los recuerdos de toda una generación. Y aquí, en este gráfico, se ve la venganza servida en plato frío. Si comparamos las ventas con su gran rival, PlayStation vendió más del triple que Nintendo 64. ¿Recordáis aquella humillación en el CES del 91? Pues se convirtió en esto, en una victoria aplastante. Sony no había entrado en la guerra de consolas para participar, había entrado para ganarla. Y vaya si lo hizo. El legado de PlayStation. Porque el impacto de esta consola va mucho más allá de los millones que vendió. Su llegada al mercado fue un verdadero punto de inflexión. Redefinió por completo lo que era un videojuego y también lo que significaba ser un videojugador. Entonces, para que nos quede claro, ¿qué cambió PlayStation? Pues básicamente todo. Fue el empujón definitivo para pasar del 2D a los polígonos del 3D. Hizo que jugar a videojuegos dejara de ser cosa de niños y se convirtiera en un hobby para adultos. Impuso el CD-ROM, permitiendo juegos mucho más grandes, casi como películas. Y lo más increíble de todo, convirtió a Sony, que era una novata en esto, en uno de los peces gordos de la industria durante décadas. Un legado que, llega hasta nuestros días. Y todo esto nos lleva a una pregunta final que es fascinante. Paraos a pensar un momento. ¿Qué habría pasado si Nintendo no hubiera roto ese acuerdo? ¿Cómo sería el mundo de los videojuegos hoy? A lo mejor Sony nunca habría entrado en la competición, y la historia que conocemos sería, totalmente distinta. Es increíble pensar que una traición, irónicamente, acabó dando forma a todo el futuro del entretenimiento.